Comenzamos entonces con los pases relajantes, que es lo primero que vamos a realizar. ¿Para qué? Para conocer el pie del paciente, para sentirlo, para que nos conozcamos, sobre todo si es la primera sesión. Entonces, ¿cómo vamos haciendo el pase relajante? Abrimos, ahí, entrecruzamos los dedos. Esto es algo que yo le doy como algo teórico. Después ustedes pueden poner algo que les guste, porque reflexología también es un arte. Podemos poner algo que nos guste más, algún otro pasecito, lo que ustedes quieran. Estos son los más comunes. Abrimos toda la parte de la planta del pie y el dorso del pie. Como que abrimos el pecho del paciente y nos vamos conociendo, vamos sintiendo el pie del paciente. Y el paciente a la vez va conociendo nuestras manos. Cada dedo lo vamos estimulando, tipo tirabuzón, cada dedito estiramos, uno por uno. Los podemos entrecruzar, entrecruzamos los dedos, ahí todos, y los volvemos a estirar, como para preparar al paciente para la sesión. Sostenemos desde el talón con fuerza, lo sostenemos fuerte, que sienta que estamos preparados para hacerlo, y empezamos con la parte de rotación del pie, que como vimos recién va a ayudar mucho para todo dolor en la cintura, en el nervio ciático, en la cadera. Estamos rotando el pie en los diferentes movimientos de abducción, flexión de la planta, aducción, flexión dorsal, y lo vamos estirando para un lado y para el otro. Suavemente, no forzamos, hasta donde llegue el paciente. Luego vamos haciendo pases hacia arriba y hacia abajo, de los dos lados. Estiramos nuevamente toda la parte del dorso del pie y toda la parte de la planta. Podemos hacer un círculo como si estuviéramos masajeando todo el cuerpo del paciente. Recordemos que siempre empezamos con el pie izquierdo que está en nuestra mano derecha. Con el pie izquierdo para ya desde ese momento activar toda la circulación sanguínea, porque el corazón está más reflejado en el pie izquierdo. Excelente.